Ustedes saben que hay varias formas de analizar cómo está yendo la macroeconomía. Hay diferentes variables justamente que uno puede tomar en cuenta y bueno, uno va buscando diferentes situaciones y diferentes herramientas para justamente evaluar y ver cómo se está comportando, les decía, la economía argentina. Y una de esas variables interesantes que se pueden tener en cuenta es el movimiento de dinero que se genera alrededor de las empresas. Y por eso queríamos hablar con alguien que nos va a contar un poco qué es lo que está pasando, por lo menos qué pasó en el primer semestre del año en cuanto justamente lo que les decía. ¿Qué movimiento, cuántas operaciones hubo, en dónde estuvieron esas operaciones? Bueno, nos va a clarificar un poco más y ya lo tenemos del otro lado de la línea. Estamos en contacto con Sebastián Bochner, él es ejecutivo de Interbanking y ya lo estamos saludando. Sebastián, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por el llamado. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hace ya por lo menos un par de años, no sé, vos me vas a decir hace cuánto lo están realizando, nos llegan las diferentes estadísticas que hacen el índice Interbanking y esta vez, bueno, nos encontramos con algunas particularidades que queríamos compartir con vos y que, bueno, vos podés también contarle a los oyentes. Sí, excelente. Es así como decís. Si bien Interbanking tiene más de 30 años en el mercado y es un servicio que le permite a las tesorerías de las empresas poder unificar toda su operatoria financiera, o sea, puede ver las cuentas de todos sus bancos en una única plataforma. Y si bien, como te decía hace un ratito, existimos hace más de 30 años, hace 4 o 5 estamos atravesando una etapa de transformación, de actualización tecnológica y de volcarnos más hacia lo digital. Y en ese camino nos hicimos distintos tipos de preguntas, nos planteamos distintos tipos de desafíos y uno fue darnos cuenta que por nuestra plataforma pasaba la gran mayoría de la actividad de las tesorerías de todas las empresas del país. Entonces, dedujimos que teníamos acceso a información que podíamos compartir y de alguna manera, como vos decías al inicio de la nota, ser una fuente más para interpretar qué es lo que está pasando en la macroeconomía de nuestro país. Y en ese sentido empezamos a publicar informes semestrales donde volcamos la información que vemos que ocurre en nuestra plataforma. Y así podemos ver con claridad algunos indicadores, por ejemplo, la cantidad de empresas que hay en el país. ¿Y por qué tenemos el dato? Porque todas las empresas que abren una cuenta bancaria, cada banco lo informa a Interbanking ese mismo día. Entonces, de alguna manera, todas las empresas de Argentina que tienen una cuenta bancaria abierta, nosotros tenemos esa información. Y la verdad es que nos cuesta mucho imaginar en la Argentina y en el mundo de 2025 que una empresa pueda funcionar sin una cuenta bancaria, con lo cual dedujimos que las 552.000 empresas que nosotros vemos que tienen una cuenta abierta son el total prácticamente el total de las personas jurídicas que existen en el país. Un buen porcentaje. Y hablamos un poco de las diferentes variables que hay. Una de ellas es el dinero que transfieren estas cuentas corporativas, como vos bien nos decís, y vemos que en el primer semestre hubo un crecimiento importante con respecto a el mismo periodo del año pasado, cerca del 70% en cuanto a monto transferido. ¿Qué nos dice, digamos, ese número, si lo tenemos que analizar un poco mejor? Bueno, mirá, complementémoslo con dos indicadores también
para tener una idea más acabada de qué es lo que está pasando. Como bien dijiste, 70% es el aumento en el monto transferido por las empresas en el primer semestre comparado contra el primer semestre de 2024. Pero recordemos que estamos atravesando una etapa de inflación en Argentina, si bien está a la baja, en el mismo periodo fue alrededor de 50%, con lo cual tenemos que hay un incremento legítimo de aproximadamente 20 puntos en las transacciones financieras. Si lo miramos en cantidad de transacciones, cantidad de transferencias, es un 2% más que el mismo periodo del año anterior. Y el otro indicador, como para mostrar mayor actividad, tiene que ver con que vemos que cada vez más las empresas trabajan con mayor cantidad de cuentas bancarias. Ajá. Cuando empezamos a realizar este índice, nos daba que el promedio de cuentas bancarias de las empresas en Argentina era de 5. O sea, cada empresa tenía en promedio 5 cuentas bancarias. En el último índice nos da 9, prácticamente se duplicó en 5 años. Y esto lo que nos muestra es que cada vez las empresas trabajan con más bancos, y eso básicamente tiene que ver con la facilidad de acceso a las cuentas bancarias y a los movimientos financieros que nos da la tecnología. El avance de la tecnología fue tan grande en los últimos años que quedó en el pasado la burocracia y los trámites y los papeles para abrir una cuenta bancaria. De ir a abrir una cuenta, claro. Y digo, claro, vos me hablas de, bueno, en promedio, acá estoy viendo 9 cuentas bancarias por empresa. Las empresas por lo general diversifican, los bancos que tienen, o quizás tienen uno o dos bancos. ¿Cómo es el comportamiento que tienen las empresas argentinas en en esa instancia? Mirá, lo que vemos que a diferencia de otros países de la región, en Argentina las empresas tienden a trabajar cada vez con más bancos. Ajá. Y esto básicamente lo que logramos deducir es que es porque los bancos se van especializando en distintos tipos de servicios, ¿sí? Entonces por ahí hay un banco que se especializa en comercio exterior, otro en financiar capital de trabajo, otro en financiar activos, es decir, maquinarias para la fábrica o ampliar la fábrica existente. Otros dan buenas líneas de crédito para desarrollar nuevas unidades de negocio. Entonces, eso se profundizó en los últimos años. Y además va de la mano con que no es difícil abrir una cuenta bancaria. Por ahí esto hace 15 o 20 años existía, por ahí algún banco que se especializaba en leasing, por decir algo, pero era tan complejo y llevaba tantos trámites, tantas idas y vueltas a abrir una cuenta, que al final las empresas terminaban trabajando con el banco que tenían más cerca de su sede central y algún banco, digamos, público, que siempre se destacaron por tener tasas muy competitivas para líneas de crédito. Y no pasaban de ahí. 2 bancos, 3 como mucho. Y hoy lo que vemos es que las empresas en promedio tienen 4 bancos o más. Para que eso sea, para que el promedio sea tan alto, te da la pauta de que aún empresas pequeñas trabajan con 2 o 3 bancos. Es llamativo realmente. ¿Y qué rol comienzan a jugar las fintech en este escenario? Bueno, las fintech están haciendo que el nivel de servicio de los bancos mejore y vaya cada vez mejorando en calidad, en variedad y en nivel de servicio. Es lo que hace la competencia. Pero digo, cuando vos hablas de bancos, que las empresas tienen cierta cantidad de bancos, ¿estamos hablando de bancos tradicionales o también estamos hablando de que las empresas comienzan a tener, cuentas a través de la fintech?
Interbanking es una plataforma bancaria, sí, es un ecosistema que conecta a todas las empresas con el 100% de los bancos. Entonces la parte que pertenece a la fintech no la vemos dentro de Interbanking. Claro, sí. Por lo que uno lee y por lo que escucho en el mercado, sí, las fintech están buscando dar servicio a las empresas, pero no manejamos la información desde Interbanking. Está claro. Y este monto del que estamos hablando, que bueno, como vos bien decías, gran parte del aumento lo explica lo que tiene que ver con la inflación, si bien hubo también un pequeño crecimiento en cantidad, digo, se lo lleva gran parte qué ítem en cuanto a movimiento de dinero que tienen las empresas. Lo principal que vemos nosotros es el concepto de pago a proveedores, es decir, básicamente el pago de servicios o materias primas que las empresas necesitan para poder funcionar. Y después, en menor medida, el pago de sueldos y el pago de impuestos, pero lo principal es el concepto de pago a proveedores. Lo que más mueve siempre es el pago a proveedores. Y algo interesante que vi, que hay un crecimiento, digamos, no sé si es tan significativo, pero bueno, me llamó la atención en cuanto a sueldo en dólares. ¿Eso ustedes lo percibieron? ¿Qué lectura hacen digo, en ese sentido? Sí, era un ítem que prácticamente pasaba desapercibido, y ahora, si bien a nivel, cuando analizás el total de los pagos de sueldo, el porcentaje de pagos en moneda dólar es menor al 1%. Es pequeño, claro. Creció muchísimo respecto del primer semestre de 2024, donde prácticamente no había transferencias por ese concepto, y en el primer semestre fueron más de 5.000. Tiene que ver con la mayor facilidad y apertura que hay para con la moneda dólar y cierta flexibilización en la regulación al respecto. Claro, el instrumento siempre estuvo vigente, o sea, siempre se pudo transferir en dólares. Sí, pero bueno, a lo mejor lo que todavía no se ve en la calle, que es un poco lo que busca el gobierno, que la gente transaccione en dólares, bueno, seguramente en este sentido las empresas, aunque como vos bien decís, todavía en una medida muy pequeña, algunas empresas comenzaron a pagar salarios en dólares. Sí, no tenemos claro si es el total del salario o una parte. Eso no lo podemos saber. Claro. Por los montos inferimos que sí, que es una parte, pero no tenemos forma de tener certeza de eso. Y en cuanto a sectores de empresas, ¿qué están viendo, digamos? ¿Cuáles son a lo mejor los rubros que están más avanzados en este sentido y en donde ven mayor movimiento? Bueno, en cuanto a cantidad, siempre se destacó mucho la industria manufacturera y el comercio al por mayor y al por menor. Esas son en general las industrias que vemos que mueven mayor cantidad de dinero. En los últimos años también se sumó la industria, todo lo que tiene que ver con minas y canteras, y la industria energética, impulsado principalmente por Vaca Muerta, y esas son las actividades principales, las que vemos que concentran la mayor cantidad tanto de transacciones como de monto. Digamos que este índice te da un buen mapeo de en dónde están los sectores más activos y pero mejor que mejor están rindiendo en el momento, digamos. Es un una buena guía para ver por dónde viene mejor la economía, ¿no? Sí, es un muy buen termómetro, si bien no es el 100% del movimiento de fondos del país. No sé, un indicador, el 92% de la recaudación de Arca se hace a través de Interbanking, el 85% de las empresas grandes opera a través de Interbanking. Entonces eso nos permite inferir que las tendencias que vemos dentro de nuestra
plataformas es un proxy muy, muy bueno para entender cómo se está moviendo la macro. Sebastián, y todo estos cambios que se están viendo en cuanto a, bueno, vos nos decías un poco cómo las empresas incorporan mayor cantidad de cuentas bancarias y bueno, y ustedes de esa forma pueden analizar por dónde viene el mercado. Obviamente, como pasa habitualmente, supongo que habrá empezado mayormente por la ciudad de Buenos Aires, el AMBA y demás. ¿Qué pasa en el interior del país, digamos? ¿Se está dando también todo este proceso o ya está bien establecido en todas partes del país? En general, el movimiento económico está concentrado en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, o Gran Buenos Aires, casi 2/3 de la actividad del país. Ahora bien, hay que entender muy bien este detalle. Hay una cantidad significativa de empresas muy grandes que operan en todo el país, en el sector de energía, en el sector de agro, en el sector de minas y canteras, que tienen su sede administrativa en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual en todos los informes y en todas las estadísticas funcionan, digamos, quedan registrados como en esta parte del país, cuando en realidad la operación se produce en las distintas provincias. Hecha esta salvedad, lo que sí podemos comparar es cómo están determinadas zonas del país contra el mismo periodo del año anterior. Y ahí sí vemos que hay ciertas provincias que mostraron en este primer semestre de 2025 un crecimiento mayor al promedio respecto de 2024. Y para ir cerrando y tomando un poco lo que estoy viendo, mientras vamos charlando, voy viendo un poco el informe tan interesante que hicieron. Digo, la conclusión es que es cierto que hay un crecimiento en cuanto a quits jurídicos, digamos, las cuentas que tienen las empresas, pero que, digo, en relación a otros países de la región todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, cuando miramos otros estudios en cuanto a la cantidad de empresas que hay en un país y se lo relaciona con la cantidad de habitantes, el número que da a Argentina es 12 empresas cada 1.000 habitantes, y en países de Latinoamérica están en alrededor de 25, 40 y algunos hasta 60. No estoy seguro, pero creo que Perú daba alrededor de 60. Sí, Perú. Así que evidentemente tiene un buen número, digamos, en cuanto a empresas cada 1.000 habitantes. Claro, entonces ahí nos da la pauta de que hay una oportunidad grande para nuestra economía de crecer en cantidad de empresas. Clarísimo, Sebastián. Bueno, te agradecemos muchísimo, nos diste un panorama realmente muy amplio de lo que pasa con las empresas y con, bueno, cómo transaccionan todos los días cada uno de sus actividades. Así que muchísimas gracias, te mandamos un saludo y seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Dale, Gustavo, muchas gracias a vos, a disposición cuando lo necesiten, y un saludo grande para toda la audiencia también. Bueno, abrazo grande, gracias. Gracias, chau, chau.